Nuevamente, hermanos, pasa a ustedes. Me alegra mucho el tener nuevamente la oportunidad de estar frente a ustedes. Agradecer a nuestros hermanos del Gobierno Central la deferencia en invitarme a compartir con ustedes este tema. Quiero dar breves indicaciones acerca del contenido. Como ustedes ya vieron en su carpeta, quiero que tomen su material en la mano. Es bastante abundante el tema. Entonces tenemos un horario establecido que yo quiero respetar. Y el Señor nos ha de permitir avanzar todo lo más posible. Usted tiene ahí el tema, y si en un momento dado no termináramos, no lo agotáramos, usted lo va a llevar a casa y lo va a continuar estudiando. Le pido eso, por favor, por si no pudiéramos agotarlo. También quiero decirles que traigo unas diapositivas para apoyar el tema. Entonces yo voy a estar diciendo el número de la diapositiva. Usted no haga caso de esos números. Es indicaciones para mis hermanos que están allá, y va a aparecer aquí la lámina con subtítulos y sobre todo con algunos pasajes que están ahí escritos para que usted no pierda tiempo en buscarlos en su Biblia y de esa manera avanzar mucho más. Pero vamos a centrarnos totalmente en el escrito. Le voy a dar lectura, espero no hacer muchos comentarios para poder avanzar lo más posible. Entonces, hermanos, espero su ayuda en esta dinámica, que es muy sencilla. Tomen el material, siéntense por favor y vamos a dar inicio. Página 1. Ubíquense ahí en el material y voy a iniciar con la indicación para mis hermanos. Lámina número 1. Dice así: estimados ministros y obreros de la Iglesia de Dios en Guatemala, Centroamérica, saludos de paz en Jesucristo. Con respeto y amor en Cristo, presento a ustedes tanto la resolución sobre la deidad de Cristo del Congreso Ministerial Internacional de la Iglesia de Dios Séptimo Día, así como el estudio de este tema del ministro Jerry Griffin. Espero en Dios que sea de edificación para todos. ¿Por qué ese tema? Porque el hermano Griffin, entonces presidente del Congreso Ministerial Internacional, tuvo a bien, entre otras presentaciones, hacer la propia y derivada de ella la presentación de la propuesta que el hermano Walter amablemente acaba de leer. Como ahí está también puesta, voy a obviar la lectura de la misma, que ya nuestro hermano Walter hizo hace un momento. Vamos a la página siguiente, hermanos, y a la lámina 11. La deidad de Cristo en relación con Dios el Padre. Introducción. El tópico de la deidad de Cristo presenta varios puntos importantes. Primero, ¿es Cristo divino o no? Hay cuando menos 3 posibles respuestas a esta pregunta. Primero, Cristo no es divino, por naturaleza Él solo fue un hombre. Segunda, Cristo es parcialmente divino, por naturaleza Él está entre Dios y el hombre, poseyendo algunos de los atributos divinos, pero no todos. Y tercero, Cristo es totalmente divino. Por naturaleza, Él posee todos los atributos de Dios. Nosotros, hermanos, debemos eliminar la primera respuesta, ya que hay pocos, si es que hay alguno de nosotros, que sostenga esa posición. El registro bíblico claramente presenta a Jesús como algo más que un mero hombre. Como iglesia afirmamos, por ejemplo, la preexistencia de Cristo en el cielo antes de su encarnación en la tierra. Segundo, por lo tanto, el punto principal a que nos enfrentamos no ¿es Jesús divino?, sino más bien, ¿hasta qué grado es Él divino? O dicho de otras maneras, ¿es la deidad o divinidad de Cristo parcial o total? ¿Es su divinidad honoraria o real? Por naturaleza, ¿Él es inferior o igual a Dios el Padre? ¿Y vino su divinidad a Él por ser creado o engendrado? Estas preguntas son de vital importancia, ya que impactan directamente 2 doctrinas fundamentales de nuestra fe. ¿Cuál es la primera? El monoteísmo, creer en la existencia de un solo Dios. Y segundo, el plan de salvación. ¿Quién nos salva? ¿Un hombre o Dios? Muy bien, primera pregunta. ¿Un Dios o 2? Concerniente al monoteísmo, la Biblia habla de un Dios
Sin embargo, también habla de un padre y un hijo. ¿Cómo podemos entonces sostener la unicidad de Dios cuando aparentemente hay dos miembros de la deidad? Una solución es decir que solamente el Padre es Dios, el Hijo es creado y de esa manera inferior al Padre. En la superficie, esta solución parece solucionar el problema. Ella separa al Hijo de la esencia de Dios al decir que el Hijo es de una sustancia diferente a la del Padre. El Hijo es, por lo tanto, no semejante al Padre y solo puede ser llamado, entre comillas, divino en un sentido parcial u honorario. Sin embargo, bajo la superficie, esta solución crea más problemas de los que resuelve. Este Hijo, quien es diferente e inferior a Dios, también recibe gloria, igual honor y adoración. Así, en realidad, adoramos a dos dioses, a Dios el Padre y al Dios menor el Hijo. Esta solución es una forma de politeísmo, creer en más de un Dios, y es difícil, si es que no imposible, de armonizar con el primer mandamiento, Éxodo 20:3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. En teoría decimos que tenemos un Dios, pero en la práctica tenemos dos. Siguiente obra. Otra solución es la deidad total de Cristo. El Padre engendró o generó al Hijo procedente de sus propios adentros. Así, el Hijo es una parte integral de la esencia de Dios, no creado o separado de ella. El Hijo es totalmente divino porque Él es la extensión directa de Dios mismo. Él comparte con el Padre la única sustancia divina de la deidad. Sin embargo, el Padre y el Hijo no existen como dos clases. Su esencia compartida los une en uno. Solamente si el Padre y el Hijo comparten totalmente la naturaleza divina, puede la unicidad de la deidad ser preservada. Esta es la posición que se defenderá en este estudio. Lámina 12. ¿Salvados por una criatura? El otro gran tema, el primero es el monoteísmo, el otro gran problema es el plan de salvación. El tópico de la deidad de Cristo es también de vital importancia para el plan de salvación. ¿Quién sino Dios puede salvar y perdonar al hombre de sus pecados? Sin embargo, Jesús se presenta a sí mismo como el Salvador del mundo, quien tanto salva como perdona pecados. Ahora, si Jesús no es divino en la forma misma en que el Padre es divino, entonces tenemos un problema. Tenemos a Jesús, una criatura celestial, pero de todas maneras siempre una criatura, pretendiendo hacer lo que solo Dios puede hacer. También tenemos a una criatura muriendo por otras criaturas, lo cual en efecto desvaloriza la expiación. Si Jesús fue creado aparte de Dios, entonces su muerte no fue un gran sacrificio de parte de Dios. Personalmente, Dios no sacrificó nada para redimir a su creación caída. Pero si Jesús fue el unigénito, o sea, el único engendrado en su género, Hijo de Dios, entonces Dios sacrificó mucho más que solo una de sus muchas criaturas. Sacrificó parte de su mismo ser para redimir a la humanidad. En nuestro estado natural no somos hijos de Dios. Como criaturas tenemos vida biológica, pero aún eso se va a acabar y morir debido al pecado. No tenemos la clase de vida eterna o sobrenatural que solo Dios mismo, quien es la fuente de toda vida, posee. Como el unigénito, único engendrado en su género, Hijo de Dios, Cristo también posee esta vida sobrenatural. Es suya por naturaleza en virtud de ser un miembro de la deidad, como nos dice Juan 1:1. ¿Vemos la lámina, por favor? Para leer el versículo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Versículo 3, lámina 13. O como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 14, lámina 14, 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. De cierto os digo, vendrá hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz de Dios, del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo. Lámina 15, capítulo 6, del 47 al 51. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y son muertos. Este es el pan que desciende del cielo, para el que de él comiere, no muera. Yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Lámina 16, Juan 11:25. Dícele Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. 14:6. Jesús le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Lámina 17. Primera de Juan 5, 11 al 12. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Continuamos en el escrito. El plan de salvación es esencialmente el ofrecimiento de Dios para compartir su propia y misma clase de vida con nosotros. Este ofrecimiento ha sido extendido a nosotros a través de la fe en su Hijo, quien inherentemente tiene vida eterna dentro de sí mismo. Cuando nosotros mismos nos unimos a Cristo a través de la fe, compartimos la vida de Cristo, una vida que fue engendrada, no creada, la cual siempre ha existido y siempre existirá. Es solamente a través de esta unión que tenemos alguna esperanza de también llegar a ser hijos de Dios. Pero si Jesús es una criatura y Él no está directamente conectado por Dios por naturaleza, entonces nuestra unión con Dios a través de Cristo, ¿qué cosa? No es real. Y nuestra salvación, ¿qué cosa? Es una ilusión. Por lo tanto, el asunto delante de nosotros es más que solo un debate filosófico, y es más que solo un asunto de palabras y semántica. Aunque mucha de la confusión acerca de la deidad de Cristo, hay que decirlo, se debe a que hemos malentendido el significado y la implicación de varias palabras claves, como veremos a continuación. En cambio, el asunto es importante porque nuestra comprensión sobre la deidad de Cristo determinará que nuestra predicación y que nuestra enseñanza sean monoteístas, un solo Dios, o politeístas, varios dioses, y que nuestra salvación esté centrada en Dios o centrada en una criatura. Por ello es necesario considerar algunos puntos clave. Lámina 18, página 4. Errores comunes. Todo lo que sabemos acerca de Dios es lo que Él nos ha dicho en su palabra. Nuestro conocimiento de Dios depende de su autorrevelación hacia nosotros. Hermanos, es por eso que debemos escudriñar las Escrituras y considerar, oiga usted, toda la evidencia, si es que queremos obtener una imagen clara de quiénes son el Padre y el Hijo. Mala interpretación, permítanme aceptar, como lo dice aquí el hermano Griffin, ocurre cuando nosotros basamos nuestros puntos de vista solamente en unos pocos llamados textos prueba, mientras ignoramos o cuando menos fallamos en mantener en balance todo el patrón de la evidencia escritural. Esta es la diferencia entre error y doctrina correcta. La doctrina correcta, hermanos, ¿qué hace? Une toda la evidencia, en tanto que el error divide la evidencia en contra de sí mismo. La doctrina correcta tolera la complejidad y sorpréndase aún la paradoja. En tanto el error sobresimplifica y rechaza lo paradójico. Lo que sigue
Son 3 ejemplos, voy a tomar solo 2. El tercero es el credo de Nicea, que no lo voy a tomar por obvio de tiempo y es bastante sencillo y usted lo puede estudiar en su casa. 2 ejemplos de cómo la evidencia parcial y no total de la Biblia ha sido usada para negar la completa deidad de Cristo. Empecemos. Ejemplo número 1. El ejemplo es Jesús, ¿creado o engendrado? Primer ejemplo. Nos va a llevar gran parte de nuestra exposición. Veamos la lectura. Ha sido enseñado comúnmente en la iglesia de Dios que en algún punto de la eternidad pasada Dios creó a Cristo y entonces Dios y Cristo crearon todo lo demás. Según este punto de vista, Cristo es la primera creación de Dios, ya que la Biblia también llama a Cristo el unigénito, entre paréntesis, único engendrado en su género, Hijo de Dios. Este primer acto de creación explica cómo el Padre, sin una contraparte femenina, pudo, entre comillas, engendrar un hijo. Así, en el caso de Cristo se asume que los términos crear y engendrar son sinónimos, o sea, es lo mismo. También se ha razonado que ambos términos implican que Cristo tuvo un principio. Hubo un tiempo antes de que fuera creado o engendrado, cuando Él no existió. Esto significa, por supuesto, que el Hijo es inferior al Padre, quien siempre, el Padre, ha existido. Este punto es usado también para contradecir las pretensiones trinitarias de que Jesús es coigual, coeterno y consubstancial con el Padre. Ahora bien, 2 preguntas se deben contestar. Primero, ¿significan la misma cosa las palabras creado y engendrado? Y segundo, ¿dice la Biblia, de hecho, que Cristo fue creado? Son las 2 preguntas que vamos a contestar. Número 1, ¿creado o engendrado? Por definición, estos 2 términos no significan la misma cosa. Crear es hacer. Engendrar es venir a ser el padre de. Cuando usted crea, usted hace algo de una clase diferente a usted mismo. Cuando usted engendra algo de la misma clase a usted mismo. Veamos un sencillísimo ejemplo. Un hombre crea una muñeca de plástico, pero engendra un descendiente. ¿De qué tipo? Por lo tanto, lo que los humanos crean no es humano, pero lo que los humanos engendran sí es humano. De la misma manera, lo que Dios crea no es Dios, no es divino, pero lo que Dios engendra sí es Dios, sí es divino. Por eso es que los seres humanos, o aún los ángeles, no son hijos de Dios en el mismo sentido de que Cristo lo es. Ellos pueden ser semejantes a Dios en cierta forma, pero no son individuos de la misma clase. Página 5. Lámina 19. Sin embargo, Cristo es la misma clase de Dios. Él es el unigénito Hijo de Dios. Lámina 19. Nos dice, hermanos, Juan 3:16. Ya lo vimos ahora, 1 de Juan 4:9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Dios creó a los humanos, ¿estamos de acuerdo? Yo creo que sí, pero engendró a su Hijo. Por definición, la palabra creó significa que Cristo no es del mismo género, entre comillas, de Dios. Él sería de una sustancia diferente, como el género humano o el género angelical, pero Él no sería del género divino. Entonces, adorar a tal criatura juntamente con el Creador, ¿qué sería? Una forma de politeísmo. Por definición, la palabra engendrado significa, oiga usted, que Cristo es lo que Dios es. Él tiene la misma naturaleza divina de su Padre. Él es Dios de Dios. La Biblia usa el lenguaje engendrar y el lenguaje hijo
para describir a Cristo, para que nosotros los humanos no pensemos de Él como una criatura, como algo menos que el género divino. La idea de engendrar hijos es entendida fundamentalmente por los seres humanos de todas las culturas y periodos de tiempo. Es la forma más fácil para Dios de comunicar el entendimiento humano que Jesús es su descendiente directo, que el Hijo de Dios fue procreado en vez de creado. Sin embargo, debemos entender una cosa: el engendramiento de Cristo no fue un engendramiento físico a través de una relación sexual como en los humanos. Oiga usted, Él fue engendrado o generado sobrenaturalmente desde dentro de Dios mismo. La Biblia no explica cómo fue que esto sucedió. Simplemente declara que Jesús es el unigénito Hijo de Dios. Por lo tanto, la palabra engendrado es preferible a la palabra creado, porque comunica con más exactitud el concepto de que Cristo salió directamente de Dios. Lámina 20. Implicaciones de la naturaleza divina. Mientras estamos en este punto, debemos también entender que si Cristo tiene la misma naturaleza divina al igual que el Padre, entonces Él también debe tener, ¿qué cosa más? Los mismos atributos. Los credos cristianos indican esto al decir que Jesús es coigual, coeterno y consustancial con el Padre, queriendo decir que la deidad del Hijo le da a Él la misma autoridad divina, la misma eternidad y la misma naturaleza al igual que el Padre. Negar estos atributos a Jesús es negar que Él es de hecho de la naturaleza divina. La idea de que el Hijo es coigual y consustancial en naturaleza con el Padre puede ser fácil de aceptar entre nosotros, especialmente cuando entendemos que a través de su engendramiento el Hijo consiste del mismo género, al igual que Dios. Sin embargo, el concepto de que el Hijo es coeterno con el Padre nos da la impresión de ser ilógico. Fíjese usted, ¿cómo puede el Hijo haber existido siempre? Es una palabra que no nos cabe en la cabeza. Un padre siempre existe antes de que exista un hijo. Así nos ha pasado a todos los que somos, por gracia de Dios, papás. Por supuesto, esto es verdad. Cuando hablamos de padres e hijos, ¿de qué tipo? Humano. Porque nosotros los humanos existimos en la dimensión del tiempo. Vivimos nuestras vidas de momento a momento al movernos al pasado, al presente y hacia el futuro. O sea, debido a que experimentamos la vida en una serie de tiempos, pasado, presente y futuro, tendemos a pensar que Dios también vive de la misma manera. Craso error, hermanos. Dios no vive de la misma manera que el humano, porque Dios vive en una dimensión distinta a la dimensión de la temporalidad del ser humano. Sin embargo, dice aquí el escrito, por definición, Dios es eterno, o sea, Él está más allá de los confines del tiempo. Antes de que el tiempo iniciara, antes de que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, antes de que el tiempo fuera real, el Padre y el Hijo ya existían. ¿En qué dimensión? No en la dimensión de la temporalidad, sino en la dimensión de la eternidad. Esa no la conocemos nosotros, porque por experiencia uno sabe el día que nació, 3 de julio de 1963, como en mi caso. No sé mi temporalidad, y sé que a lo mejor Dios me va a dar unos años más, espero que muchos, ¿verdad? Pero ese es el tiempo en el que yo vivo. Pero en cambio, antes de que el tiempo existiera, el Padre y el Hijo ya existían. ¿Y qué va a pasar con el tiempo, hermanos? El libro de Apocalipsis dice en sus pasajes, y el tiempo dejó de ser. Cuando el tiempo deje de ser, ¿qué dimensión regresará, hermanos? La de la eternidad. ¿Y Dios qué tipo de Dios es? ¿Temporal o eterno? Vea usted lo que dice aquí en la frase. Dios es eterno, más allá de los confines del tiempo. La última. Y si el Hijo consiste del mismo género divino, al igual que su Padre, entonces Él también debe ser eterno como el Padre. De vuelta, nuestra mente centrada en el tiempo no puede explicar plenamente la existencia de un ser eterno. Es imposible que la mente finita pueda aprender
la mente infinita de Dios. ¿Está de acuerdo con eso? No, mis pensamientos no son tus pensamientos. Afirmamos, hermanos, con mucha humildad, solamente lo que la Biblia declara. ¿Qué declara la Biblia? En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1:1, Nueva Reina Valera. La primera frase de este verso enfatiza la eternidad del Hijo. En el principio, cuando comenzó la creación, el Hijo, vea usted, Él existía antes de la creación. ¿Y antes de qué cosa? Del tiempo. La única dimensión antes del tiempo, ¿cómo se llama? La eternidad. Si Cristo existía en la eternidad, o sea, antes del tiempo, entonces solo hay una palabra para describirlo. ¿Cuál es esa palabra? Para quitar cualquier duda sobrante acerca de la eternidad del Hijo, la última frase de Juan 1:1 nos dice que el verbo era Dios. Así, el Hijo no solo existía en la eternidad, sino que existía en la eternidad siendo Dios, quien por definición es, ¿cómo es, hermanos? Sin principio y fin eterno. Lámina 21. Número 2. Fue creado Cristo. Hemos usado en el pasado dos textos para probar que el Cristo preexistente fue creado. El primero, Colosenses 1:15. El segundo, Apocalipsis 3:14. ¿Qué dice Colosenses 1:15? Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Reina Valera actualizada. Esto dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Apocalipsis 3:14, Reina Valera 77. Aún, vea usted el cuadernito, si concedemos por un momento que estos versos en verdad enseñan que Jesús era un ser creado, note usted bien, porque vamos a leer. Son los únicos dos textos en el Nuevo Testamento que presentan tal punto de vista. En otras partes de la Biblia hay una serie de textos que enseñan que Jesús no es parte de la creación. Aunque no exhaustiva, la siguiente lista en verdad representa el punto de vista predominante de la Escritura acerca de Cristo. Por ejemplo, como creador, lámina 22. Cristo es presentado como creador cuando menos 7 veces en el Nuevo Testamento. Una, todas las cosas, en negritas lo puse ahí, fueron hechas por medio de Él, y sin Él no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. Juan 1:3 de Reina Valera actualizada. 2, en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de Él, pero el mundo no le conoció. Juan 1:10 Reina Valera actualizada. Lámina 23. Número 3, sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros vivimos para Él, y un solo Señor Jesucristo, mediante el cual existen todas las cosas, y también nosotros vivimos por medio de Él. Primera Corintios 8:6 Reina Valera actualizada. Lámina 24. Número 4, porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles y las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Colosenses 1:16 Reina Valera 77. Lámina 25:5. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas tienen consistencia en Él. Colosenses 1:17 Reina Valera 77. 6. Pero, entre paréntesis, Dios en estos últimos días nos habló por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por medio de quien hizo los mundos. Hebreos 1:2 Nueva Reina Valera, página 7. Lámina 26. Número 7. En cambio, entre paréntesis, Dios al Hijo le dice, Hebreos 1:8 Nueva Reina Valera, tú, oh Señor, fíjese qué increíble verso. Dios el Padre le dice al Hijo, tú, oh Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra, y mire qué asombroso, y los cielos son obra de tus manos. Hebreos 1:10 Nueva Reina Valera. Así que, si Colosenses 1:15 y Apocalipsis 3:14 enseñan que Jesús es un ser creado, entonces